Queridos amigos, amigas, si os pregunto en qué creéis que la Unión Europea se gasta la mayor parte de su dinero, ¿qué me diríais? Algunos pensaréis que el dinero se gasta en las ayudas que se dan a países menos desarrollados como Bulgaria o Rumanía. Otros pensaréis que el dinero se va casi todo a grandes proyectos de inversión como los fondos Next Generation. O si sois más antieuropeístas, tal vez creáis que la mayor partida de gasto de la Unión se va a pagar sueldos de políticos, funcionarios y burócratas. No obstante, si pensáis cualquier cosa de la que acabo de mencionar, lo siento, estáis equivocados. Aunque parezca sorprendente, la mayor partida de gasto, que ocupa un 24% de todo el presupuesto de la Unión, es la llamada PAC, o Política Agraria Común. Básicamente, esta política consiste en un supercúmulo de subvenciones a la economía agraria. Sí, como lo oís, se podría decir que la Unión Europea en su conjunto es un mega conglomerado político que se dedica en muy gran medida a subvencionar al sector primario. De hecho, en el momento de su concepción, en 1962, el programa de la Política Agraria Común devoraba hasta el 80% de todo el presupuesto de la Comunidad Económica Europea. ¿Y por qué Europa decidió gastar tanto en sus agricultores y ganaderos? Pues veréis, por aquella época el continente europeo seguía dividido entre el bloque del este y del oeste. Regiones como Ucrania, que hoy en día es considerada como el granero de Europa, no solo eran mucho menos productivas que ahora, sino que también comerciaban mucho menos con el bloque occidental. Además, la economía europea de la época seguía ciertamente dañada por la Segunda Guerra Mundial y por tanto la Comunidad Económica Europea dependía mucho de importar alimentos del extranjero para poder sobrevivir. Esto es algo que, como podéis imaginar, dejaba a la Unión en una posición geoestratégica muy débil respecto al resto del mundo. Su suministro de alimentos era de todo menos estable y los precios podían dispararse de un momento a otro. Esto era un problema que Europa debía solucionar sí o sí, así que los gobiernos decidieron ponerse las pilas y empezaron a arrojar montones y montones de dinero al sector agrario europeo. Desde entonces, tanto salarios como beneficios empresariales del campo europeo han estado enormemente sufragados por el gobierno. Para que os hagáis una idea, a día de hoy, en torno al 25% de los ingresos de los trabajadores agrarios nacen precisamente de este tipo de ayudas públicas. Aunque, ahora bien, las ayudas al sector agrícola europeo fueron y han sido mucho más allá de simples subvenciones. De hecho, desde la creación de la Comunidad Económica Europea se liberalizó el mercado interno. Se eliminaron aranceles entre los países miembros para que pudieran comerciar fácilmente y libremente. No obstante, de cara al exterior de la Unión, las autoridades europeas hicieron todo lo contrario. Pusieron toda clase de trabas a los políticos agrarios de otros países. Y diréis, ¿por qué razón Europa bloqueó la llegada de productos extranjeros? Pues principalmente por dos razones. La primera es que la competencia de los productos extranjeros podía debilitar a las empresas locales. Y la segunda es que comerciar demasiado con el extranjero, a ojos de los políticos europeos, podía crear una terrible dependencia indeseable del resto de países del mundo. Sea como sea, la cuestión ahora es, ¿consiguió la Unión Europea su objetivo de potenciar la industria agrícola europea? Pues lo cierto es que sí. Desde la creación de la Comunidad Económica Europea, la producción de bienes como el trigo se disparó por completo. Por supuesto, no todo este mérito fue de la política agraria común. Aparte de ello, en los años 60 se dio la llamada Revolución Verde, que básicamente fue una mejora brutal de la productividad agraria debido a la invención de mejores pesticidas y al uso de mejores variedades de semillas. En cualquier caso, el resultado fue que los alimentos dejaron de ser un problema en la Europa occidental. De hecho, la producción aumentó tanto que los políticos empezaron a incentivar su exportación al resto de mercados internacionales. En resumidas cuentas, Europa pasó de ser una región con problemas alimentarios a ser una gran potencia exportadora mundial. A raíz de este éxito, la PAC, la Política Agraria Común, fue perdiendo peso y se fue reformando. De hecho, la PAC actual es muy distinta a cómo se ideó. Pero la cuestión es, ¿en qué consiste la PAC actualmente? ¿Sigue siendo realmente necesaria si el campo europeo ya produce más que suficiente? Pues veréis, la PAC actual se puede resumir en dos pilares fundamentales. El primer pilar son las ayudas directas, ayudas que ocupan el 75% de todo su presupuesto y cuyo objetivo principal es simplemente subir los salarios, ofrecer compras garantizadas de parte de la producción y ayudar a los jóvenes agricultores. Por cierto, jóvenes de hasta 40 años, ya me diréis. Más allá de eso, otro objetivo del primer pilar es también subvencionar las exportaciones para vender en el extranjero a precios competitivos. Ahora bien, en cuanto al segundo pilar, este se centra en el desarrollo sostenible del mundo rural y además de otras ayudas incluye sobre todo partidas para la protección de espacios naturales, para el cuidado de la biodiversidad y para la lucha contra el cambio climático. Sobre esto último, para que os hagáis una idea,
Por ley, el 30% de todo el presupuesto de la PAC dentro de cada país tiene que ir destinado a actividades ecológicas. Sin embargo, queridos amigos y amigas de Visual Economic, lo cierto es que a pesar de este aparente éxito y de todas las palabras tan bonitas, esta política ha sido brutalmente criticada tanto por políticos como por economistas. Muchos argumentan que la PAC, más allá de una ayuda, podría estar siendo de hecho una terrible enfermedad para la productividad y el campo europeo, y esto es algo especialmente preocupante teniendo en cuenta todo el enorme gasto público que supone. Vamos, que estaríamos desperdiciando un montonazo de dinero en algo que no sirve para nada. Por lo tanto, las preguntas son: ¿es realmente necesaria la PAC a día de hoy? ¿Están justificadas tantas ayudas al campo europeo? ¿Cuáles son esos problemas que tantos críticos apuntan? Pues hoy en Visual Economic os lo contamos. ¡Atentos! Como hemos comentado anteriormente, la idea detrás del proteccionismo agrario era, como indica su nombre, proteger la producción agrícola de los vaivenes políticos. No obstante, eso tiene un precio. Y es que, veréis, a primera vista, el coste total de la PAC, según el presupuesto, para cada contribuyente europeo es de unos 120 euros al año. Pero el problema es que esa cifra tan solo recoge el coste directo de las ayudas. Y resulta que, como hemos dicho, para proteger la industria común, se bloquea la llegada de productos extranjeros que podrían ser más baratos. ¿Y qué significa eso? Pues que cuando los ciudadanos europeos van al súper, su cesta de la compra acaba siendo más cara. Por tanto, si a los 120 euros de ayudas directas añadimos la subida de precio de los alimentos, entre una cosa y la otra, el coste de la PAC asciende a unos 530 euros por cabeza, cerca del 1,5% del PIB de toda la región. Ahora bien, vayamos con un caso más concreto. En un informe presentado por la Comisión Europea se comparó el precio de los alimentos en Reino Unido, cuando estaba en la Unión Europea, con Nueva Zelanda. En principio, estos dos países son muy parecidos, tienen un PIB per cápita similar. Sin embargo, la gran diferencia es que Nueva Zelanda no está en la PAC, y además Nueva Zelanda llevó a cabo una liberalización muy profunda de su sector agrícola en los años 80. De esta forma dejó de pagar muchas ayudas, como ha seguido haciendo la política agraria europea. Pues bien, como veis en pantalla, los resultados no podían dejar a la política europea peor parada. Con los datos en la mano, no parece que la PAC haya facilitado el acceso a los alimentos por parte de las familias europeas. Es más, casi parece haber logrado todo lo contrario. Y sí, muchos diréis que comparar Europa con Nueva Zelanda es complicado. Quizá Europa es por naturaleza un territorio difícil para esta industria, o tal vez la PAC sí que ha podido ayudar a mejorar la productividad a pesar de todo. Sin embargo, si hablamos de productividad, lo cierto es que tampoco encontramos muy buenas noticias con la política agraria común. Atentos. ¿Productividad agraria común? Cuando miramos la productividad del sector agrario en Europa, lo que veremos es que ha crecido. No obstante, lo ha hecho a un ritmo mucho menor que la productividad del resto de la economía. Por poner un ejemplo, en la última década, la productividad agrícola se ha incrementado un 6%, mientras que en el resto de la economía ha aumentado un 24%. Por este motivo, el valor añadido de la agricultura, es decir, la contribución del sector al PIB y por tanto a la generación de riqueza, lleva años estancada. De hecho, recientemente ha empezado a caer con fuerza. Dicho esto, es muy posible que os estéis preguntando ¿qué es lo que está lastrando la productividad del campo a pesar de todas las ayudas que recibe? Pues aquí hay varias explicaciones. Por ejemplo, algunos agricultores se quejan de las regulaciones ecológicas y de la prohibición de ciertos pesticidas. De hecho, entre 2014 y 2019, el número de trabajadores dedicados a la agricultura orgánica, que entre otras cosas no utiliza pesticidas artificiales, ha pasado de los 250 a los 330.000. Y claro, este tipo de agricultura es mucho menos productiva. Los agricultores de Sri Lanka aprenden una lección con la debacle de la agricultura orgánica. La falta de alternativas provocó fuertes caídas de la producción, con la disminución de las cosechas de arroz y otros cultivos. Esto a su vez avivó una grave crisis económica que culminó el pasado año con el impago de 40.000 millones de dólares de deuda externa. Más allá de esta cuestión, la Unión Europea es muy restrictiva con el uso de alimentos transgénicos. Técnicamente son legales, pero el proceso para recibir una aprobación es tan duro que para 2020 tan solo 118 productos habían conseguido un permiso, de los cuales únicamente una decena estaban destinados al consumo humano directo. En cualquier caso, quizá el punto más relevante que explica el fracaso de la productividad agraria de Europa está en que desde el año 2003 las propias ayudas de la PAC están desacopladas de la producción. Es decir, un agricultor cobra una subvención en
en función, por ejemplo, de cuánta tierra tenga cultivada, pero no de cuánto produzca. Por supuesto, el incentivo que produce esta política es que los agricultores, en vez de aprovechar hasta el último milímetro de tierra para producir, lo que hagan es ensanchar sus campos, producir muy poco y cobrar las ayudas igualmente. Evidentemente, desacoplar las ayudas de la producción fue un suicidio productivo. Sin embargo, esta decisión se tomó por un motivo razonable, y es que las políticas anteriores de la PAC, al ser tan cuantiosas y estar vinculadas a la producción, provocaron una sobreproducción desmesurada de productos que no se vendían. Las montañas de mantequilla de la Unión Europea cuestan a sus contribuyentes 236 millones de libras. La Comisión Europea se comprometió ayer a comprar este año 30.000 toneladas de mantequilla a los ganaderos de los 27 países de la Unión, así como 109.000 toneladas de leche desnatada en polvo. Quizá el problema de sobreproducción fue que las ayudas eran excesivas. Lo lógico hubiera sido recortarlas. Sin embargo, ir contra las ayudas hubiera supuesto muchas huelgas y una gran presión política del sector agrario sobre las autoridades. Así que los políticos optaron por la vía fácil. ¡Qué raro! Desligar las ayudas de la producción y destrozar la productividad. Ahora bien, los incentivos mal alineados de las ayudas no son ni mucho menos el único problema que puede estar lastrando al campo europeo. Y es que en todo este asunto hay un factor que juega un papel muy importante: la corrupción. La corrupción, especialmente en Europa del Este, está siendo otro gran problema. Veréis, la PAC está diseñada para ayudar especialmente a los pequeños y medianos propietarios. De hecho, las grandes plantaciones no reciben virtualmente ninguna ayuda. Sin embargo, como se suele decir, echa la ley, echa la trampa. Como las ayudas se otorgan en función de la extensión de cada plantación, mientras tengas muchos terrenos pequeños dedicados a actividades agrícolas, podrás cobrar numerosas subvenciones. Y si solo tienes grandes latifundios, pues tampoco te preocupes. Lo partes en trozos pequeños que te hagan falta. Pones cada parcela a nombre de un primo y ya está, listo para vivir a base de subvenciones. Vamos, que con este diseño no es raro ver noticias como esta. 29 de septiembre de 2016. La reina, aristócratas y príncipes saudíes entre los receptores de los subsidios agrícolas. Y si pensabais que ya con esto habíamos terminado, pues no. Lo cierto es que nos hemos dejado una de las cuestiones más criticadas para el final. Es más posible que la PAC esté afectando muy negativamente a los países en vías de desarrollo. Este es un fenómeno que se podría dar por dos motivos. En primer lugar, ¿recordáis cómo la PAC subvencionaba las exportaciones? Pues bien, gracias a estas ayudas, Europa es capaz de vender sus productos agrarios al extranjero por debajo del precio de mercado. Y ya sé lo que muchos estaréis pensando, pero vamos a ver, ¿cómo puede perjudicar a un país pobre poder comprar comida más barata, con rebajas? A corto plazo parecen todo ventajas. Sin embargo, en este canal ya os hemos contado varias veces cómo regalar cosas a este tipo de países pueden destruir su industria local. Se trata de una competencia desleal a la industria local de los países pobres. Y la agricultura, pues no es diferente. Por otro lado, los altos aranceles a los países extracomunitarios y el proteccionismo del que hablábamos antes reducen los beneficios de los pequeños y medianos productores de los países pobres que podrían comerciar con Europa. Por suerte, en este sentido, ha habido avances relevantes. Y bajo la ley Todo menos armas, la Unión Europea tiene un tratado de libre comercio con 49 de los países menos desarrollados. Sin embargo, países tan importantes como China, la India o los países latinoamericanos se quedan fuera y dependen de tratados bilaterales que muchas veces no salen adelante. En cualquier caso, y dicho todo esto, ¿acaso no hay ninguna forma de apoyar a los trabajadores del campo, proteger el entorno rural y no lastrar la productividad ni de Europa ni de otros países? ¿Acaso está el campo condenado a ser un pozo de dinero público que destroza su competitividad? Pues la respuesta es que, desde luego, que no. Hay alternativas. Un cambio posible, pero complicado. Vamos a ser claros, ser un país desarrollado no está en absoluto reñido con tener un campo productivo. Ahí tenemos los casos de Nueva Zelanda, Singapur, Israel o incluso dentro de la propia Europa, los Países Bajos. Os hemos hablado de todos estos casos tanto en este canal como en nuestro canal hermano VisualPolitik. Y la cuestión es que, en general, estos países destacan por dedicar una parte importante de sus ayudas al sector agrario a la inversión en I+D en vez de subvencionar directamente a los trabajadores y empresarios del sector. Quizá pasar a un sistema de subvenciones a la inversión en vez de al
trabajo sería lo ideal. Sin embargo, hacerlo sería muy pero que muy costoso. Sería costoso por el coste político, pero también por el coste humano de dejar sin ayudas a todo un sector que, en buena parte, depende muchísimo de ellas. Ahora bien, por suerte, existe un esquema que podría dar lugar a una transición indolora: los bonos Tangerman. Propuestos por el economista Stefan Tangerman junto a otros economistas especializados en el sector, esta propuesta consistiría en cambiar las ayudas directas actuales por una especie de bono. Bajo este sistema, la Unión Europea daría un papelito a cada receptor de las ayudas. Este papelito le daría derecho a cobrar anualmente un dinero similar al que está cobrando ahora mismo, pero lo haría con una condición: que al cabo de 15 o 20 años esas ayudas se acabaran. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el modelo actual? ¿Simplemente limitar temporalmente las ayudas? Pues no. De hecho, la gran diferencia es que este bono podría venderse en el mercado a cualquier otra persona. El bono sería algo así como el papel que te permite cobrar las ayudas, pero ese papel podría cambiar de persona en persona y comerciarse, de forma que la persona que lo compre podría cobrar las ayudas una vez lo ha comprado. De esta manera, los agricultores, los receptores del bono, tendrían tres opciones una vez lo reciban. En primer lugar, si su actividad ya era rentable sin las ayudas, podría seguir con ella como siempre y no habría mucho cambio. Podría vender el bono, ganar un dinero extra y ya está. No obstante, lo interesante viene con aquellos trabajadores y propietarios que no sean lo suficientemente productivos como para prescindir de las ayudas públicas. Estos podrían vender su bono para invertir en un proyecto que mejore su productividad. Por ejemplo, para adquirir maquinaria más eficiente o para adaptar su tierra a cultivos más rentables. Al vender el bono sería algo así como recibir las ayudas de los siguientes 20 años todas de golpe para poder invertir con ellas y ganar competitividad. Ahora bien, si pese a todo ello la oportunidad de inversión para los agricultores o ganaderos no fuese clara, los trabajadores podrían simplemente abandonar sus puestos de trabajo y buscar un nuevo empleo gracias al margen de dinero que les daría vender el bono. La idea es que gracias al dinero ingresado y a la venta de propiedades agrícolas al cerrar la empresa, tendrían un colchón financiero suficientemente grande como para mudarse y buscar un nuevo empleo con tranquilidad. Incluso muchos de ellos podrían tomarse un tiempo para formarse en actividades diferentes si así lo necesitaran. De esta forma podríamos realizar una transición hacia un mercado más libre y más competitivo sin dejar atrás a los más vulnerables. Pero ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que a largo plazo la PAC ha beneficiado o ha perjudicado a Europa? ¿Qué más problemas pueden producir sus incentivos perversos? ¿Serían los bonos Tangerman una buena forma de transicionar hacia un sistema más eficiente? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal. Dadle también a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones y si os ha gustado el vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.